נפשי, נפשי, איפה אבקשך? נפשי, אויה, נפשי, למה גורשת ממקומך? סובבתי בה. Para más información y precios, llame ahora a Nissan Rising Star Insurance, teléfono 954-479-9209. Rising Star Insurance, donde puede conseguir los mejores precios para su seguro, sea vida, cargo o aún de salud. Llámalo ahora, 954-479-9202. Los judíos a través de mi ADN. Ven y escucha las respuestas a esta pregunta por el señor Bennett Greenspan, presidente y fundador de The Family Tree DNA. Este Rosh Hodesh Nissan, marzo 12, 2013, en Chabad de Hollywood, ubicado en el 2221 Norte 46 Avenida en Hollywood. Esto está siendo organizado en conjunción con los Caminos de Israel. Para más información, llame ahora mismo a los Caminos de Israel 786-306-8211. Es marzo 12 a las 7:30 de la noche en el Chabad de Hollywood, que queda en el 2221 Norte 46 Avenida en Hollywood. Sea parte de este gran evento. Le esperamos. Shalom Aleichem y bienvenidos a estas series que estamos continuando. Que sepas, basado en la obra de Rabino Meir Matzliah Melamed, llamado Dama Shetashev, que sepas lo que responder. En esta parte estamos cubriendo los otros grupos de llamados judíos a través de la historia, y aquí comenzamos la continuación de estas series. De lo que sepas qué responder. Estamos mirando los falashas. Los judíos nativos de Abisinia no son conocidos con el nombre de falashas, que en el idioma etíope significa exiliado o emigrado, forasteros, extranjeros, calificados dado por los abisinios. Sin embargo, ellos mismos se aplican el calificativo de Betá Israel, o sea, casa de Israel. El origen de estos judíos de piel oscura es algo misterioso, aunque ellos mismos afirman que se establecieron en Etiopía desde el tiempo del rey de Salomón y sus antepasados, los notables de Jerusalén. Abandonaron la tierra de Israel junto con Menelec, que es Menashe, producto hijo de enlace del rey de Salomón y la reina de Saba. Etnologistas y historiadores, sin embargo, difieren grandemente en su especulación acerca del origen de los falashas. Algunos de ellos teorizan que los falashas son descendientes de las antiguas comunidades judías de Egipto, establecidas antes del cautiverio de Babilonia, basándose para ellos en que los falashas no tienen conocimiento de Tesha B'Av, ayuno del 9 mes de hebreo de Av, el cual conmemora la destrucción del primer y segundo templo, ni tampoco la festival de Purim, que tuvo por su escenario en Persia de Asuero, ni de Hanukkah, ni la festividad de las luces, que conmemora la inauguración del templo por Judá el Macabeo 2 siglos antes del fin del Estado judío, ni del Talmud, es decir, la ley oral, ni de sus comentarios escritos. Según él, ya el fallecido gran rabino Chaim Nahum, último gran rabino de Egipto, y el doctor Jacques Fetolovich, que visitó en 1904 los falashas, son descendientes de los judíos inmigrados a Egipto en el siglo II y III de la época común, los cuales se mezclaron con prosélitos. El doctor
Fred Lovech vio que las falashas sacrificaron un cordero en la fiesta de Pascua hebrea y los vio observar las festividades judías escritas en la Biblia, omitiendo las de Hanukkah y Purim. Otros investigadores, sin embargo, son de la opinión de que las falashas son un segmento de indígenas de la tribu Agau de Etiopía, los cuales se convirtieron al judaísmo a través de la influencia de los judíos venidos de Egipto y del sureste de Arabia. Una cosa es clara, que los falashas en sus facciones cabelleras y coloridas en ninguna se distinguen de los etíopes o de las personas de la tribu de Ibo, de la cercanía de Nigeria. Este simple hecho, bajo un frío razonamiento genético, puede hacernos sospechar que, aunque algunos de sus antepasados pudieron haber llegado ante Palestina, como lo dice la tradición, los rasgos básicos raciales de los cuales los falashas son de negros africanos. ¿En qué época fueron convertidos o qué judíos los convirtieron en algo que se presta a especulación? Una de las tantas teorías en que los judíos de Yemen, los cuales no tenían más que cruzar las angostas de división del Mar Rojo, fueron los que iniciaron a los falashas en la religión judía. Las aldeas de los falashas estaban y hasta antes del conocimiento del emperador Haile Selassie, que también se consideraba descendiente del rey Salomón, dando el título de León de Yehudá. Separado de los otros absinios, no permitiéndoles a los no judíos entrar a ellas, sus sinagogas llamadas Mesgid se encuentran hasta el día de hoy en el lugar más elevado del poblado, teniendo además una casa dedicada a la purificación de los impuros, a la que se llama Merhem Beit. Sus sacerdotes llevan el nombre de Kahen y se distinguen por sus turbantes, algo interesante que no menciona aquí el rabino Melamed, que recién se hizo algunos estudios de la ADN de algunos de ellos y de aquellos que eran Kohanim, y encuentra que el ADN era un acercamiento o un par de los Kohanim anteriores también, que se habían comprobado que son de descendientes a Kohanim. El Kahen es el mismo tiempo de Shechot o Maratifa ritual que se prepara a los sacrificios practicados al estilo bíblico llamados Korbanot. Los falashas circuncidan a los varones en el 8º día de su nacimiento, al igual lo que hacen los judíos, pero acostumbran también a hacerles a las niñas una escisión a las 2 semanas de nacidas. Practican la monogamía y el divorcio está permitido, solo que el Kahen no puede volverse a casar. Desconocen el Talmud, ya que este fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén, pero observan estrictamente el Shabbat, el sábado, en la cual no trabajan, no prenden fuego ni preparan alimentos. La comida la llevan el viernes al mezquit y toda la comunidad comparte juntos el sábado bajo la vigilancia del Kahen. No conocen el hebreo y sus libros bíblicos, que incluyen también los apócrifos, están escritos en el idioma siásico, el literario de Etiopía, y los Giz. Los falashas de Abisinia Central hablan en el vernáculo Amharic, quizás derivado del antiguo arameo, y los nortes hablan Tigrinya. Sin embargo, hay una interesante literatura judía existente en Giz, la cual elaborada entre los siglos 5 y 7. El servicio religioso lo hacen con salmos y himnos en el idioma etíope, ayunan en Yom Kippur, y los niños a partir de los 7 años lo hacen también. Celebran el Pesach, la Pascua hebrea, según ellos lo llaman Fashika, Fese, el día 15 al 21 de la primera luna. En la víspera de Pesach sacrifican un cordero. Durante los 7 días de la fiesta no comen o beben nada que haya fermentado o haya sido guardado durante la noche. Comen un pan de ácimo especial, quita, y beben solamente café o selga, una bebida especial hecha con agua mezclada con harina o otras semillas. La leche se toma tan pronto que se ordeña la de la vaca. Ya tornándose cremoso se considera fermentada.
debiendo de ser dada a los animales o arrojada. Durante la fiesta, oraciones especiales son recitadas acompañadas por los toques del tambor o el sonar del gong. El primer y el último día de Pesach son días santos y ningún trabajo o viaje de índole alguno están permitidos. Los días intermedios no tienen un nombre especial o la gente no trabaja, aunque le es permitido trasladarse de una aldea a otra para a visitar a los familiares o los amigos. Al finalizar el Pesach, la primera cerveza elaborada, el primer pan horneado son traídos a la sinagoga y presentado al sacerdote como ofrendas, y el religioso bendice el pan, lo come mientras que la congregación recita los 10 mandamientos de memoria. Los falashas cada 3 o 4 años se agregan un mes al año lunar, razón por la cual sus festividades no corresponden exactamente a los demás judíos. Cuando se instauró el Estado de Israel, algunos jóvenes falashas emigraron al nuevo Estado de Israel, llevados a avión por el servicio de inmigración israelí y llamado Aliyat HaNoar. Desde entonces los falashas se establecieron en Israel estudiando hebreo, rezando 3 veces al día según la tradición y celebrando las fiestas judías. Fue recientemente que el rabinato de Israel aceptó los falashas como judíos para reintegrarlos al judaísmo sin necesidad de conversión, bastando un sencillo llamado de remoción de duda. Existen unos 25.000 falashas en Abisinia, y de los 180.000 falashas que viven en Etiopía, en el siglo pasado quedaron solamente 25.000, ya que la vasta mayoría ha sido masacrada, perseguida por su religión, vendida en trato de esclavos o han perecido debido a enfermedades. Algunos de ellos fueron convertidos por misioneros cristianos, siendo la situación económica los que quedaron muy pobres a raíz de la última guerra civil. Se comenta que si el remanente de la comunidad falasha que todavía queda en su país natal no es rescatada, pronto estará sujeta a desaparecer al final de 1980. De los pocos falashas que viven hoy en Israel, 250 de ellos, dice el rabino Melamed, se han integrado al gobierno y la sociedad israelí con muchos éxitos. Ante ellos se han abierto un mundo lleno de oportunidades en esta nueva patria. Algunos de ellos estudian en la universidad. El más destacado falasha fue hasta hace poco Tadessa Jacob, quien ocupó el cargo del ministro de Agricultura. Eso es uno de los grupos mencionados autollamados judíos. Los Khazares. Los Khazares formaban un pueblo de origen asiático, el igual que los turcos establecidos en las regiones Cáucaso o el mar Caspio. La capital del reino, llamada Itil, se encontraba en la desembocadura de Volga. La tierra de los Khazares ocupaba una posición clave estratégica en el vital paso entre el Mar Negro y el Caspio, y armada bloqueaba con conquista islámica de la Europa oriental. En el año 732 de la era común, después de una resonante victoria khazar sobre los árabes, el futuro imperio Constantino el V se casó con una princesa de Khazar. A su debido tiempo, el hijo de ellos llegó a ser emperador Leo el IV, conocido como Leo el Khazar. La última batalla de la guerra en el año 737 de la era común terminó en una derrota khazar, pero por aquel tiempo el ímpetu de la guerra santa islámica estaba gastado. El califato estaba estremecido por dimensiones o disensiones internas, y los invasores árabes volvieron sobre sus pasos aliende Cáucaso sin haber logrado una posición permanente firme en el norte, mientras que los khazares llegaron a ser más poderosos de los que habían sido antes. A pesar de la presión política de estos dos poderes de los khazares, una religión que no tenía el apoyo de ningún poder político, sino más bien perseguida por todos, esta peculiaridad es la que sorprende a todos los historiadores interesados en los khazares. Su rey, calificado de Kagan o Hagen, se convirtió al judaísmo en el año 740 de la era común. El historiador Simón Dubno
cuenta del acontecimiento de la manera siguiente. El Kagan, llamado el Bulan, deseaba abandonar al paganismo y decidió aportar una de las tres grandes religiones, sea el judaísmo, el islamismo o el cristianismo. Y el rey Bulan convocó a una reunión entre los sabios de estas tres religiones, y los argumentos presentados por cada uno de ellos no pudieron hacer decidir al rey cuál de ellas era la mejor. Finalmente, invitó al representante de la religión cristiana y al del mohametano, y a integrándolos separadamente les dijo cuál de las dos religiones aparte de la vuestra le parece mejor. Ambos contestaron el judaísmo, puesto que es la más antigua y base de todas las religiones. De esta manera, Kagan abrazó esta religión, al cual que casi 4.000 hombres de su corte hicieron el mismo, circuncidándose al igual que el rey. El número de los casares convertidos al judaísmo fue así aumentado, llegando a contar con millares de nuevos adeptos. La obra filosófica del gran poeta Rabbi Yehuda Halevi de España, llamado también el Khazari, escrita en árabe, traducido al hebreo por Yehuda Ibn Tibón, orto judío español, está basado en la historia de los Khazares y narra cómo estos establecieron contacto con los judíos españoles por mediación de Hasdai Ibn Shaprut. El famoso Shaprut es el mismo que también tuvo en su posesión un sefer llamado Matai. Este era en aquel tiempo consejero judío del califa de Córdoba, Abderrahman el tercero, siendo el nombre del rey khazaro de entonces Yosef. El imperio de los Khazares duró aproximadamente del siglo VII hasta el siglo XI, habiéndose expulsado a Crimea. En los principios del año 1000 sufrió hordos derrotas a manos de los ejércitos aliados ruso-bizantino, desapareciendo finalmente el mapa por las fuerzas de Genghis Khan. En el siglo XI, la suerte de los Khazares quedó sumida en la oscuridad, suponiendo que se dispersaron en Crimea y otros lugares en Europa, y particularmente en Polonia y Rusia, donde existe hasta hoy la mayor concentración de judíos ashkenazim, aumentando y además el número de judíos de los sectas caritas que vivían en estos países. Y esta fusión explica la presencia de los judíos ashkenazitas con marcas de otras razas no seméticas o con facciones mongólicas, caucásicas o otras características diferentes de la semética. Ya puedes entender de dónde surge la mayoría de la comunidad ashkenazí. Con respecto al término antisemita, tengo que decir que esta palabra, dice el rabino Melamed, ha sido y sigue siendo empleada equivocadamente tanto por los judíos como por los no judíos. No olvidamos que entre los descendientes de Sem, dice el rabino Melamed, hijo de Noé, están además los hijos, particularmente los sefaraditas, los árabes y los otros pueblos del oriente. Por lo tanto, cuando se dice una persona es antisemita, lo que se implica literalmente es que la misma está no solamente en contra de los judíos, sino también contra de los árabes, etc. Sin embargo, el antisemita de ayer como la de hoy confunde este calificativo y se lo aplica solamente a los judíos. Asimismo, el término semita no se debe aplicar a todos los judíos ashkenazitas, ya que la mayoría de ellos descienden de los Khazares, como lo describe claramente Arthur Koestler en su libro la tribu número 13, The 13th Tribe. Se supone que el apellido de Kaganovich o Kogan entre los ashkenazíes tiene relación con la descendencia de los Khazares. El autor de estas líneas conoció a un compañero de escuela, dice el rabino Melamed, llamado Kozaravsky, de Kozar o de Izmir, que está en Izmir, en Turquía, radicado actualmente en Yehud, en Israel. También existen pueblos en Hungría que llevan el nombre de Kozar o Kozarim. Ahora vamos a otros grupos de judíos, los judíos de Kaifeng Fu. En Kaafeb, una antigua ciudad de la China, situado en el río Amarillo,
y el capital de la provincia de Honan vive un puñado de judíos que no se distinguen físicamente de los chinos. Sin embargo, lo que hace resaltar como un grupo étnico particular de su devoción a la religión judía. Su sinagoga, ahora abandonada, era hermosa y bien construida con patios artísticamente dibujados y capillas de estilo de un templo chino. Sobre las tablillas de piedra del atrio de la sinagoga había una inscripción en carácter chino que decía: Adán fue el primer hombre, Abraham fue el fundador de nuestra religión, y luego vino Moisés, quien nos dio la ley de las Sagradas Escrituras. Actualmente, aún sin ninguna casa de oración, ellos se aferran a la ley de Moisés. El grupo, formado por pocas sianas tradicionales, a la manera china, se mantiene desesperadamente unidos en una unidad común. No se sabe con certeza el origen de esta comunidad primitiva hebrea. Sin embargo, existe en la Biblia, en las Escrituras nuestras, en Isaías capítulo 49, verso 12, una alusión a los judíos chinos habitantes de la tierra de Sinim, traducido por la enciclopedia Ozaer Israel, vea la página 186, como China. Y por otra parte, en Génesis 10:17 existe la palabra Siní, que hace alusión a un pueblo que habitaba en la tierra de Canaán. Una lápida encontrada en el año 1974 es la única prueba existente de la fecha que vivieron los judíos en China, a pesar que los judíos de Kaifeng Fu declaran que por tradición recibida de su antepasado, estos vinieron a establecerse en China durante el reinado del emperador Meng Ti de la dinastía de los Han, aproximadamente en el año 70 de la era común. El historiador judío Grates afirma que, por otra parte, que los judíos vinieron a China de Persia, de donde vinieron obligadas a huir en el año 231. Acontecimientos desconocidos les obligó probablemente a buscar refugio en China en la época de los Macabeos, un periodo que coincide con la dinastía de Han. No cabe duda que los judíos de Kaifeng Fu, tanto en cantidad como también influencia, debieron haber formado algún tiempo un elemento importante de la comunidad. Los emperadores chinos de la dinastía de Tang, siglo VIII de la era común, pusieron a un mandarín para que cuidara el bienestar de ellos. Una vez el año este alto oficial entraba en la sinagoga y en el nombre del emperador que representaba quemaba incenso ante el altar. Los emperadores chinos les otorgaron a estos judíos protección plena, demostrándole un trato cortés. Es interesante comentar acerca de las diferencias en la filosofía social de los pueblos con relación a la época en que los cruzados estaban salvajemente exterminando a centenares de comunidades judías de Europa, al mismo tiempo que el emperador chino acogía a los judíos con esas palabras: vosotros habéis llegado a China y reverencien y preserven las costumbres de vuestros antepasados. E incluso hasta les ayudó a construir una sinagoga, es decir, por una puerta se cierra y por otra puerta se abre lo que es la puerta de paz. Los judíos de China eran conocidos por los chinos con el nombre de Tiao Qi Qiao, que significa la secta que extrae el tendón, ya que estos no comían la parte trasera del animal antes de sacar el tendón, según está prescrito en la Biblia, en Génesis capítulo 32, verso 33, la ley de Moisés. También se designaba a los judíos con el nombre de Diyu Judú, que es una deformación de la palabra Yehudí. Los judíos de Kaifeng Fu, ciudad llamada también Penlan, tienen una inscripción que data del año 1512, donde se relata que Adán, el primer hombre, vivió en parte occidental llamada Tinchu, y que todos ellos honran las Sagradas Escrituras y rehuyen de la idolatría. Su templo no contenía ni imágenes, ni pintadas, ni estatuas, pero quemaban el incienso en honor de los patriarcas. El templo lo llamaba en chino Lipai Se, que se significa lugar de ceremonias o casa de reuniones semanales. Se invoca a Dios bajo el nombre de Tao,
No se sabe, por cierto, cómo los judíos habían adquirido las características faciales de los chinos, o sea, los ojos oblicuos y tez amarillas, pero hay pruebas que los judíos de Kaifeng-Fu siempre evitaban mezclarse con los nativos, observando también las leyes rituales hebreas, a pesar de que se vestían y usaban el idioma del país. Hubo mucha inmigración de judíos en Onan durante siglos. Su número tuvo que haber sido considerado para amanecer las frecuentes menciones oficiales en los registros imperiales. Los judíos recién llegados que parecían a los chinos en muchas de sus formas, tales como amabilidad, preferencia de educación, devoción al estudio de las escrituras religiosas, gran reverencia por la tradición y los antepasados, haciendo que fueran aceptados por el pueblo chino. Esto puede explicar por qué con el tiempo los judíos empezaron a desaparecer de la vida china, aunque nunca fueron matados ni convertidos a la fuerza. Probablemente fueron absorbidos biológicamente y culturalmente en un lento pero inexorable proceso. De esta comunidad judía antigua casi desaparecida solo han quedado unas pocas centenares de miembros y una parte de ellos se encuentran radicada en el actual Estado de Israel. Vamos a hacer la pauta acá, porque vamos a continuar con estas series en la próxima serie, donde vamos a ver los judíos de México, la iglesia israelita de Chile, los falsos mesías judíos, y así continuar con esta obra, los Hasidim, los otros grupos, los Neturei Karta y otros más al corriente del judaísmo actual. Esto es una continuación de otros grupos judíos. Si hay algo que podemos añadir a esto, es lo siguiente: cuando usted sea parte de los caminos de Israel, llega a poder ayudarnos en esta gran obra de eludir lo que es las enseñanzas de los grandes rabinos del anterior. Sea partícipe y patrocine una de estas series de charlas que estamos dando, unas series como la de en memoria de Sehut del rabino Meir Matzliah Melamed, y así nos ayuda a nosotros a continuar este trabajo y también ayuda a difundir lo que es las enseñanzas del judaísmo y tan vasto el conocimiento de tales rabinos de nuestra historia. Le deseo a cada uno de ustedes un Shabbat Shalom, Braja Hatzlacha.